Este video no es un ataque personal ni una invitación al acoso hacia las personas involucradas. Se pide mantener el respeto, tanto en los comentarios como fuera de este video. El objetivo de este contenido es informativo y de investigación. Nada de lo aquí presentado afirma culpabilidades legales. En Internet, las comunidades, conocidas como fandoms, suelen crear sus propias reglas, líderes y dinámicas sociales. Este caso no es la excepción. Pero primero, respondamos lo básico. ¿Qué es Pokémon? Se trata de un fangame que a partir de ROMs oficiales de Nintendo, combina mecánicas y elementos de distintos juegos de Pokémon. Durante más de una década, ha mantenido una comunidad activa, competitiva y con estructura propia, staff, normas y eventos. Desde su creación en 2012, el juego ha evolucionado constantemente. Lo que comenzó solo con la región de Kanto, hoy incluye múltiples regiones, intercambios, mejoras de calidad de vida y sistemas más complejos. También se han implementado medidas de seguridad, detección de bots, soporte al usuario y ajustes para evitar abusos dentro del juego. Pokémon es valorado por su fidelidad a los títulos originales y por su comunidad hispanohablante. Una de las más activas, pero también una de las más conflictivas. A lo largo de los años, han surgido múltiples controversias, no solo por posibles abusos de poder, sino por algo más constante: la falta de transparencia. Muchos de estos casos quedaron en silencio, ya sea por decisiones del staff o simplemente por el paso del tiempo. Otros resurgen cada cierto periodo, alimentando discusiones sobre una posible cultura tóxica dentro del juego. Y aquí es donde surge una idea clave. El problema no parece ser la comunidad en sí, sino la forma en la que el staff gestiona la comunicación. Para entender este caso, hay que dejar algo claro desde el inicio. No estamos hablando de dos jugadores cualquiera. Estamos hablando de una jugadora y de alguien con poder real dentro del juego. Dijin forma parte del staff. En ese entonces era CM y actualmente es SGM. Kaori era una jugadora común, activa en chats. En 2017, Kaori Jep conoció a Secret Dijin. Según un documento que circula en línea, él mostró interés en entablar amistad con ella. Lo que Kaori no sabía, según esta versión, es que ese acercamiento tenía otras intenciones. Hay un dato importante. Kaori tenía 17 años, Dijin 21. Con el tiempo, la relación se volvió cercana. Él incluso le pidió su WhatsApp, lo cual ella rechazó. Más adelante, él confesó sentimientos, y ella volvió a rechazarlo. Un año después, la situación cambió. Kaori comenzó a recibir sanciones dentro del juego, primero por supuesta conducta inapropiada, luego por supuesta evasión de baneo. Tiempo después, surgiría una acusación más grave: por no venganza. A partir de ahí, su nombre se volvió un tabú. Mencionarla en chats públicos podía derivar en sanciones o en lo que la comunidad llama estar en la mira. Con el tiempo, apareció un documento, el Drive, que recopilaba supuestas evidencias del caso. Esto detonó una discusión importante en 2022, durante el Discord oficial del Team Tournament. Ahí, miembros del staff, incluyendo a Q, afirmaron que Kaori y Dijin sí tuvieron una relación, que duró entre 6 y 12 meses, y que incluía interacciones íntimas consensuadas. Posteriormente, Rake, artista y desarrolladora, respaldó esta versión y añadió la acusación de pornovenganza, es decir, que Kaori habría difundido contenido íntimo de Dijin. Hasta hoy, Kaori permanece baneada permanentemente. Y según lo dicho por el propio staff, esta decisión no será revertida.
Para entender mejor el caso, es necesario revisar el contexto alrededor de Dijin. Debido a su visibilidad y actividad dentro de la comunidad, sus interacciones eran constantemente observadas y comentadas a lo largo de los años. En el archivo que circula en Internet, se incluyen testimonios de otras jugadoras que describen situaciones incómodas. Algunos ejemplos. Una jugadora afirma que él insinuaba actos íntimos durante conversaciones. Otra relata comentarios de tono sugestivo sobre cercanía física. También existen capturas donde sus mensajes resultan inapropiados, considerando su cargo. En varios casos se describe un patrón. Iniciar conversaciones dentro del juego y luego intentar llevarlas a plataformas privadas. El documento también menciona un posible caso de favoritismo. Una relación personal que habría influido en la entrada de alguien al staff, a pesar de no cumplir con los requisitos. Y aquí es donde las versiones chocan. Por un lado, el staff afirma que la relación con Kaori fue consensuada. Por otro, las capturas sugieren rechazo por parte de ella. Dijin, por su parte, sostiene que Kaori mintió sobre su edad. Mientras tanto, dentro de la comunidad, prevalece una actitud común. Si no me afecta, no me involucro. Muchos jugadores evitan hablar del tema, por miedo a sanciones o a perder sus cuentas. Esto ocurre dentro de un sistema donde los SGM no solo moderan, sino que también toman decisiones internas importantes y reciben un sueldo real, lo que inevitablemente genera dudas. ¿Las reglas aplican igual para todos? Según exmiembros del staff, la administración vigilaba de cerca a quienes no coincidían con la versión oficial. Nombres conocidos en su momento, como NPDH o Baliats, terminaron fuera del equipo. La razón pública: problemas de convivencia. La razón extraoficial: desacuerdos internos. Algunos exintegrantes mencionan haber presenciado favoritismos y comportamientos cuestionables. El miedo a hablar era tal que el nombre de Kaori se convirtió en un tabú. La paranoia llegó a tal punto que incluso se generó confusión con otra persona que usaba el mismo nombre, afectando a alguien que no tenía relación con el caso. Además, un exmoderador, Lord Jaidra, expresó en Reddit su inconformidad con la administración, llegando a señalar incluso una posible manipulación del mercado del juego. Para entender si esto es algo reciente, hay que mirar hacia atrás. Entre 2012 y 2014, ya existían señales de problemas internos. Caso Archinix. Un antiguo Game Master que, según chats filtrados, denunció favoritismo dentro del juego y terminó agotado al punto de considerar renunciar. Caso Danny Blizzard. Relato sobre una menor de 17 años que llegó a CM y se involucró con miembros del staff. En conversaciones filtradas, incluso se normalizaban relaciones obtenidas a través del juego. Estos antecedentes sugieren algo importante. El problema no comenzó con Dijin. Son conductas que parecen repetirse con los años y que, en cierto punto, se normalizaron. Pocas personas leen los términos de servicio, pero aquí hay detalles que llaman la atención. Al aceptar el contrato, renuncias a la propiedad de tu cuenta. Puede ser cerrada en cualquier momento sin previo aviso. Además, el juego recopila múltiples datos: IP, dispositivo, correo, actividad, historial de compras, entre otros. Aunque afirman no vender esta información, sí indican que puede compartirse con terceros. También se especifica que los datos pueden transferirse a Estados Unidos, donde las leyes de privacidad pueden ser distintas. Y en caso de disputa legal, no se recurre a un juicio tradicional. El proceso sería
un arbitraje privado en Delaware, con costos elevados. Un nivel de protección legal poco común para un proyecto como este. Pokémon ha logrado algo innegable: conectar a miles de personas a través de una experiencia compartida. Su nivel de personalización, su fidelidad a los juegos originales y su estabilidad técnica son destacables. Pero después de revisar todo esto, la conclusión apunta en otra dirección. El problema no está en el juego, sino en cómo se gestiona la relación entre jugadores y staff. El caso de Kaori no parece un hecho aislado, sino el reflejo de un sistema con mucho poder y poca rendición de cuentas. Cuando estas dinámicas se repiten durante años, dejan de ser excepciones y se vuelven parte de una cultura. Jugar debería ser un espacio seguro, pero cuando las reglas parecen depender de quién eres, ese espacio deja de ser justo. Y lo más preocupante, muchas veces el silencio de la comunidad permite que todo continúe. Este video no busca que dejes de jugar, sino que entiendas lo que ocurre detrás. Porque mientras nadie hable, estas historias seguirán repitiéndose. Y la pregunta queda abierta: ¿cuál será el siguiente caso? Si has tenido alguna experiencia en Pokémon, puedes compartirla en los comentarios.